En esta charla hablaremos de la comunicación interna como una herramienta fundamental para llegar a la autogestión. Analizaremos qué es un análisis interno y cómo podemos hacerlo dentro de la empresa. Y por último, analizaremos lo que es el sistema de pedir consejo para la toma de decisiones. Muy buenas a los que estáis entrando, buenos días. Perdonad que me repita los que había entrado antes, pero así me van escuchando las personas que van un poquito retrasadas. Bueno, pues empezamos, ¿vale? Bueno, como he dicho, ¿vale? Mi nombre es Rafael Terán, yo soy fundador y socio de Avancel. Y bueno, trabajamos muchísimo la autogestión desde hace mucho tiempo y es un poco la línea que estamos siguiendo en todas estas charlas, ¿no? Hablar de la autogestión. La semana pasada, y es lo primero, voy a ir compartiendo, la idea es dar 30 minutos, ¿no? de esta charla con teoría, con algunos casos prácticos, y después de los 30 minutos pues tendremos 15, 20 minutos para preguntas, para consultas, para que podáis participar y transmitir y trasladar lo que queráis, ¿no? Podéis ser libres de saliros en cualquier momento, ¿vale? Si os aburre, si no os interesa o si tenéis otro asunto, ¿no? Bueno, voy a ir compartiendo un PowerPoint donde vamos a ir viendo bueno, todos estos aspectos, ¿vale? Creo que ya está por ahí. Vale. Bueno, el título de la charla es Herramientas para la autogestión, la comunicación interna, ¿vale? Vamos a hablar sobre la comunicación interna. Pero antes de nada, quería hacer un breve resumen de 5 minutitos de por dónde viene esto, ¿no? Y bueno, lo primero es empezar con el por qué. Empezar por qué evolucionar hacia la autogestión, por qué evolucionar hacia una estructura autogestionada, ¿no? Y es por tres razones principales, ¿no? Porque aumenta o porque mejora el bienestar de los líderes, de vosotros, que muchos de vosotros, la gran mayoría, bueno, pues lideréis un departamento o una empresa. Pues la primera razón para caminar hacia la autogestión es que va a aumentar vuestro bienestar, ¿vale? Va a reducir vuestro estrés, va a reducir vuestra carga de trabajo y va a reducir vuestra ansiedad, ¿vale? Porque no os vais a encontrar tan solos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Por otro lado, mejora el bienestar de los trabajadores, bueno, pues porque se sienten mucho más motivados, mucho más integrados. Cuando tú puedes decidir cosas y ser partícipe, pues estás mucho más feliz en el trabajo, ¿no? Y estas dos cosas hacen que es lo que, bueno, pues estemos aquí dando esto, ¿no? Que mejore a su vez la productividad de la empresa. Es decir, si todo el mundo está trabajando mejor, automáticamente mejora la productividad y la rentabilidad de la empresa. Y esto es algo pues que se está demostrando y que está haciendo que exponencialmente las empresas caminen hacia esto, ¿no? Esto es lo que hablamos en la primera charla, ¿no? Y ¿cuál ha sido el estudio empírico más grande que se ha hecho sobre la autogestión, ¿no? Pues lo hizo Frédéric Laloux, que es un consultor belga, que hablamos durante una hora sobre su estudio, ¿no? Que él hizo un análisis teórico de las organizaciones, de la evolución de las organizaciones y cómo algunas de ellas habían llegado a, bueno, tanto en Europa como en América, habían llegado, bueno, a un yendo o partiendo de situaciones muy diferentes, de sectores muy diferentes, de estructuras y de tamaños muy diferentes, pues habían llegado a una estructura organizativa donde él le llamó empresas TIL, empresas evolucionadas, empresas autogestionadas, porque la autogestión es una de las tres características principales de estas empresas TIL, ¿no? que estudió Frédéric Laloux y que están ahí, que si tenéis oportunidad de leer el libro, hay una versión reducida y una versión ampliada, pues vais a ver que son empresas muy grandes, empresas consolidadas, pero empresas pequeñitas como la nuestra, como Avancel, que es una empresa también TIL. Bueno, esas no salen en ningún libro, de esas también hay muchas, ¿vale? Pero bueno, él hizo un estudio de empresas grandes y que llevaban mucho tiempo funcionando así. Entonces, la autogestión es una de sus características principales, por eso muchas veces se le llama empresas autogestionadas, pero también hay otros elementos como el propósito evolutivo y como la plenitud, ¿vale? Otras dos características que hablaremos, le dedicaremos una charla a este aspecto también,
muy importantes y que aunan, ¿no?, lo que son empresas TIL, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de autogestión y de empresas TIL que al final tienen mucho que ver o es algo muy similar, ¿no? Concepto de autogestión. ¿Qué consideramos por autogestión? Bueno, pues es tener libertad, tener autonomía de gestionar un asunto, un aspecto, con la posibilidad de decidir en función de de los roles que tenga. Que los líderes son más coordinadores y tutores que supervisores del trabajo. Esto es un aspecto muy importante que cambia la mentalidad de todos, tanto del líder de equipo como de la gente que está por debajo, ¿no? Y bueno, que la autogestión no es anarquía, que en un modelo autogestionado, ¿vale?, hay normas, hay decisiones, hay formas de coordinación, procesos para la toma de decisiones, ¿no? Más características de la autogestión, el sistema de consejo, hoy vamos a verlo, ¿vale? La forma de decidir es mediante el mecanismo de pedir consejo que funciona muy bien. No es experimental, como he comentado antes, pues, bueno, pues hay modelos ya que se ha demostrado mediante estudios, fundamentalmente el de la Lux, ¿vale?, que hay empresas que llevan muchos años funcionando así y que tienen una rentabilidad superior a la media. Es decir, es un paso más en la evolución de las organizaciones, ¿no? Y si tuviésemos que tener una foto de exactamente qué es una empresa autogestionada, una empresa TIL, bueno, pues es una estructura horizontal. O sea, tiene menos mandos intermedios, no es tan piramidal, no hay tantas personas gestionando de personas, ¿vale? Que es uno de los grandes carencias, una de las grandes situaciones de estrés que tiene, porque un profesional parece que siempre su evolución a lo largo de una empresa, su evolución profesional, llegado un momento era gestionar personas, ¿vale? Esa era la fórmula de crecer. Bueno, pues en una empresa TIL no, una empresa TIL puede tener otros roles muy importantes, muy chulos, con lo que disfrute sin necesidad de gestionar personas, porque la estructura es mucho más horizontal, puede ser una persona mucho más senior, no todo el mundo tiene que ser igual, no todo el mundo tiene que hacer las mismas funciones, ni con la misma responsabilidad, ni con la misma calidad, ni con la misma solvencia, pero no tienes por qué gestionar personas, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y dejar esa gestión de personas a personas que realmente saben y personas que están arriba y que ejercen lo que hemos visto antes, esa labor más de tutor, de coordinador, de motivador, más que la de supervisor y control, ¿vale?, de algo. Vale, bueno, esto es el inicial, no perderlo de vista, si algo os tenéis que quedar de esta reunión, ¿no?, es el porqué, ¿no? El porqué de esto, bueno, pues esta es la base del por qué evolucionar, ¿vale? Y se produce, pues, una mejora física y mental de todas las personas que trabajan en la empresa y una mejora económica, por lo tanto es un win-win por todas las partes. Vale, y que hoy, la charla de hoy, ¿en qué va a consistir? Esto es un poco un resumen de lo que ya vimos, ¿vale? Pero bueno, muchos de vosotros seguro que no estuvisteis y bueno, y si estuvisteis fue hace ya una semana. Vamos a ir hablando de las prácticas, ¿no? Vamos a ir tocando herramientas prácticas para poder conseguir esto, porque llegar a la autogestión, llegar a un modelo autogestionado, llegar a una estructura TIL, es muy bonito, es muy gratificante, pero no es ni fácil ni se llega rápidamente. Es un proceso largo y es un proceso complicado. Es un proceso que hay que dedicarle tiempo, ¿vale? Más que dinero, hay que dedicarle tiempo, que al final es dinero, ¿no? Y hay que tener una metodología para poder llegar ahí. Esa metodología fundamentalmente es realizar una serie de prácticas de forma constante y disciplinada. Es decir, no vale, no tengo tiempo, ¿no? Si no tengo tiempo, no puedo evolucionar hacia la autogestión, ¿no? Hoy, ¿qué vamos a ver? ¿Vale? Una de esas prácticas es la comunicación interna, ¿vale? La comunicación interna, que de por sí ya es importante en cualquier empresa, en autogestión es clave. Es decir, sin una buena comunicación interna, sin una buena transparencia, es inviable la autogestión, ¿vale? Porque para tomar decisiones tú tienes que tener información, tienes que transmitirla, ¿vale? Y es importantísima. ¿Qué clases de comunicación interna? Vamos a intentar disgregar qué tipologías de comunicación interna hay. Eh, para después entrar en cada una de ellas, ¿vale? Y hoy hablaremos de una de ellas. Está la vertical ascendente, que es aquella donde la información fluye desde el trabajador de base hacia arriba, ¿vale? La pirámide. Después está la comunicación descendente, que es la que transmiten los líderes de equipo hacia abajo, ¿vale? Y la comunicación horizontal, que es la información o la comunicación que fluye
entre personas del mismo nivel jerárquico, entre determinados departamentos, ¿vale? Pero ya no hay ahí una situación de jerarquía, ¿no? Es comunicación entre departamentos de la empresa, ¿vale? Porque se confunde, si no las separamos no sabemos en qué actuar, ¿no? Entonces, ¿cuál voy a presentar primero hoy? ¿Vale? Bueno, pues no es que una sea más importante que la otra, son diferentes. Hoy vamos a hablar de la ascendente, es decir, de la información que fluye de abajo hacia arriba, ¿no? Y todo esto empieza por preguntar, ¿vale? Es decir, hay que preguntar para tener, ¿no? Si nos ponemos del punto de vista de un líder de equipo, ¿no? Y yo quiero que esa información fluya de abajo hacia arriba, no puedo pensar, no puedo decir, no, que me cuenten, no, yo tengo que preguntar. Muchas veces los empresarios me dicen, no, es que yo no sabía esto, es que no me han dicho nada. Vale, pero tú has preguntado. Es que hay que preguntar, ¿no? Primero por escrito y después hablarlo, ¿vale? Porque eh, si queremos tener esa foto real de lo que está pasando en la empresa, esa analítica de sangre que nosotros muchas veces decimos, ¿no? Antes de tomar medidas, antes de tomarte un medicamento, antes de reducir la grasa, porque hay que saber que tengo colesterol, ¿no? Entonces tengo que hacer un análisis, tengo que hacer una analítica, tengo que tener una foto de lo que está pasando en la empresa desde un punto de vista de las personas. Igual que a nivel económico se hacen auditorías, para ver financieramente cómo está una empresa desde fuera. No me gusta compararlo con la auditoría de personal, porque no vamos a buscar analizar y auditar a las personas, es obtener información, ¿vale? Saber qué está pasando. Eh, Simplemente por el hecho de preguntar, ¿vale? Ya conseguimos algo positivo, y es que mejoramos el bienestar de la gente. ¿Por qué? Porque sentirte escuchado ya te hace sentirte mejor. Si a las personas las escuchamos, le preguntamos y a la vez no, te hace sentirte mucho mejor. Y tú como líder de equipo también tienes la tranquilidad, también aumenta tu bienestar porque tienes la tranquilidad que sabes lo que está pasando dentro. O sea, disminuye tu estrés, tu intranquilidad, que es lo que muchas veces causa el estrés, ¿no? La incertidumbre, el no saber qué puede pasar. Bueno, si yo pregunto y me transmiten, sé qué está pasando, ¿no? Te da confianza a ti como líder también en determinadas personas, porque si yo escucho y yo pregunto sobre cómo está la situación, sobre soluciones, pues yo veo la capacidad que tienen esas personas para tener una visión global de la empresa, para poder resolver cosas, y eso me da a mí la confianza para poder delegar, ¿no? Que muchas veces se habla de delegar, ¿no? Que la autogestión es saber delegar. ¿Por qué no se acaba de delegar? ¿Por qué no se da autogestión a la gente? La primera razón es porque no acabo a lo mejor de confiar, porque no transmito esa confianza. Entonces, para yo trabajar en mi confianza hacia las personas, pues una manera es escuchar y ver si las soluciones que me plantean, si el análisis que hacen y la solución que me dan es buena. Entonces, tanto porque teóricamente veo que es buena, porque después la aplico y resulta que funciona. Entonces, a mí me da confianza. A la persona que te da esa idea o que te has transmitido esa información, si después se aplican esos aspectos, también le da confianza, ¿no? Autoconfianza en poder mañana decidir, en poder mañana seguir aportando. Y esta confianza, ¿no? Tanto en la otra persona como en la autoconfianza propia, genera, y aquí nos metemos en lo que habla la neurociencia genera una hormona que se llama oxitocina, ¿vale? Que esto da para mucho hablar de la oxitocina, pero es que automáticamente te mejora tu bienestar, te produce placer. La oxitocina se genera en muchos otros ámbitos de la vida, en las relaciones afectivas con nuestra pareja y nuestra familia, en las relaciones sociales, en las relaciones sexuales, y entre otras cosas, cuando tengo confianza en alguien o cuando aumenta mi autoconfianza, ¿no? Entonces, esto nada más que por preguntar y escuchar, estamos generando un aumento del bienestar, que es una de las cosas que estamos diciendo que es el objetivo que tenemos, porque el aumento del bienestar aumenta la rentabilidad de la empresa, ¿vale? Es un círculo, aquí se va produciendo en todas estas herramientas, unas van afectando a otras y se va produciendo un círculo virtuoso, ¿no? Que unas ayudan a las otras, ¿no?
Vale, voy a contar un caso real de preguntar cómo puede cambiar, simplemente el hecho de preguntar cómo puede cambiar la dinámica de la empresa, ¿vale? Os voy a contar un caso real, los nombres no son reales, ¿vale? Es una empresa de automoción de Madrid, con 40 empleados, sí, pero bueno, Andrés no es el nombre de esta persona, que no, a él no le importaría seguro que contase su historia, pero bueno. Em, em, bueno, él vino a nosotros en este caso porque estos análisis internos, bueno, pues lo puedes hacer tú perfectamente o puedes tirar de una empresa externa que te ayude, ¿no? Nosotros trabajamos con él hace tiempo a nivel de selección de personal, ¿vale? Y bueno, pues fue una de las primeras veces que nosotros entramos a ayudar en esto. Nos dijo que, bueno, que creía que había un problema, que no sabía qué pasaba, pero que le ayudásemos, ¿no? Entonces, bueno, pues le ayudamos a preguntar dentro, ¿vale? En múltiples aspectos, que ahora veremos qué cosas hay que preguntar, ¿vale? Y lo que salió de este preguntar fue lo que más se repetía en las respuestas de la gente era la palabra miedo, ¿vale? Es decir, se escuchaba mucho miedo, o sea, entonces tú para sentir miedo, ¿no? En el trabajo, bueno, pues se tenía que dar una situación muy potente, muy grande dentro, ¿no? Y era, bueno, pues que la conclusión que se sacó, bueno, pues es que él tenía una forma de relacionarse con sus trabajadores muy de control, muy de supervisión. Entonces, bueno, pues los trabajadores tenían miedo constantemente a equivocarse, ¿no? Y cuando además ese momento de error, pues se producía bueno, una reacción, una sobrereacción de este gerente, ¿no? Sin medidas, sin pensar, ¿no? Y reaccionaba sin analizar qué estaba pasando. Bueno, esto le causó un profundo impacto a él, ¿no? Que la gente le tuviese miedo, ¿no? ¿No? Porque al final era eso, te tenían miedo, ¿no? Le causó un profundo impacto que, bueno, le hizo replantearse todo, ¿no? Y ha trabajado mucho desde entonces en ese cambiar eso, ¿no? En cambiar, no transmitir ese miedo a sus empleados, porque eso lo único que provocaba era, bueno, pues que las decisiones que ellos tomaban tardaban mucho en hacerlas, o no llegaban a hacerlas, o siempre lo ponían en copia en todos los correos por si había algún error. Entonces, le estaba limitando completamente a la empresa. Ha trabajado mucho en ello desde entonces y quiso evolucionar hacia la autogestión y ahora, bueno, pues de estar en copia en todos los correos, de estar controlando, de estar incluso en algunos casos teniendo cámaras para ver si la gente trabajaba, bueno, pues ha pasado a tener una empresa prácticamente TIL pura, en donde la confianza y las personas ya no tienen ese miedo, no tienen ese miedo a equivocarse. Entonces, la creatividad, el I más D es siempre, bueno, ensayo y error, ¿no? Entonces ya las personas dentro no tienen miedo a equivocarse porque saben que no van a provocar una reacción y ya no tienen, y eso hace que aumente tu productividad, aumente la creatividad en la empresa y que se haga muchas cosas, ¿no? Muchas cosas y mejore la rentabilidad, que lo ha visto, ¿vale? Ya ha conseguido ver cómo toda esta evolución ha conseguido aumentar la rentabilidad. Vale. ¿Qué preguntar, vale? Bueno, muy bonito, vamos a preguntar. ¿Pero qué preguntamos? Bueno, pues hay muchas cosas que podemos preguntar y tenemos que hacerlo de forma estructurada. No vale preguntar, oye, ¿cómo estás? No, esto hay que hacerlo bien, ¿vale? Hay que preguntar, pues, por el puesto, funciones y condiciones, qué te gusta más, qué te gusta menos, dentro de tu estructura, qué funciones. Oye, con una persona va evolucionando dentro de la empresa. Una persona no puede o no debe de hacer lo mismo siempre. Es decir, si queremos que esa persona esté a gusto, esté motivada, esa persona tiene que crecer y evolucionar. Entonces hay que preguntarle, oye, ¿qué funciones te gusta más, qué menos? Porque si mañana entra una persona nueva, pues yo puedo buscar un perfil profesional que haga aquello que a ti te gusta menos y que tú te dediques a aquello que te gusta más. Y por lo tanto estés mejor, estés feliz, ¿no? Porque además vas a aportar más ahí que si haces cosas que no te gustan, ¿no? Y eso cambia, es decir, lo que a ti te gustaba hace 2 años, hace 5 años, no es lo mismo que te gusta ahora, porque ya te has aburrido de esas funciones, porque ya has aprendido, porque no te aportan, ¿no? Bueno, saber también si tienes claras tus funciones y las del resto en la empresa, ¿vale? Esto ayuda a, a que la coordinación de los departamentos, ¿vale? Si yo tengo claro
las funciones de las personas que tengo al lado, voy a tener una visión más global de la empresa. Cuando tome decisiones, voy a tomarlas en consecuencia, no solamente en lo que me afecta a mí individualmente, sino que tengo en cuenta el resto de la empresa. Para eso tengo que tener información de las funciones y tareas de otros departamentos, de otras personas. Entonces hay que preguntar a ver si realmente tú tienes claro lo que hace tu compañero o no. ¿Vale? Después hay otros aspectos más relacionados con el clima laboral, ¿no? Bueno, cómo es el ambiente, cómo se maneja un error, lo que hablamos en el caso anteriormente, ¿no? Eh, Cómo recibes feedback, ¿vale? Que esa es otra parte de la comunicación, ¿vale? Que es de arriba hacia abajo, la comunicación vertical descendente. Bueno, pues hay que ver si se está haciendo bien feedback. Hay que preguntar si como líder yo estoy haciendo bien mi trabajo. O sea, yo no tengo un feedback directo de mis empleados. Tengo que preguntarle. Oye, tengo que preguntarle en qué cosas yo puedo mejorar. Eh, porque si yo no le pregunto, no va a salir de ellos. Oye, es que a mí me pasaba, ¿no? Que yo por hacer los mails rápidos y bueno, y no preocuparme mucho, pues cometía falta de ortografía, ponía cosas sin acento. Oye, y si a mí no me lo dice el resto de personas que están viendo mis emails, yo no me di cuenta de ese error o de esa mejora que yo puedo tener. Hay que preguntar sobre situaciones y feedback que nosotros tenemos, ¿no? Relacionadas con la motivación, si tienes reconocimiento, hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir en el desarrollo profesional, ¿vale? Todo esto son más partes que se pueden hablar del cuestionario, ¿vale? Otro caso real que os voy a contar que tiene que ver, bueno, es una empresa tecnológica de Navarra, son los empleados, Javier no es su nombre, ¿vale? Pero Javier hizo un análisis interno, ¿vale? Donde aparte de muchas otras cosas que salen, bueno, lo que más llamativo salió fue la palabra negociar, ¿vale? Que los empleados se sentían que él, que era un gran comercial, que creó la empresa como muchos de vosotros que habéis creado vuestras empresas, pues siendo los primeros comerciales, pues que él era un comercial, igual que era con los clientes, así era con los empleados, ¿vale? Intentaba venderse, intentaba negociar, por ejemplo, los sueldos, los salarios, es decir, cada persona que entraba, y esto es una práctica muy habitual en la empresa y muy dañina, y es el negociar con cada persona que entra unas condiciones diferentes, ¿vale? No tener una estructura o unos niveles salariales. Y ellos lo percibían, ¿vale? Porque al final todo se sabe, todo el mundo sabe los sueldos, y ellos percibían, pues, que, porque lo hablaban entre ellos, porque lo veían a una persona que entraba nueva, bueno, pues que él negociaba, intentaba a todo el mundo que entrase, pues si podía pagarle un poquito menos, pues lo intentaba, aunque fuese injusto o, o si tenía que pagar un poquito más de alguien que tenía dentro, porque en ese momento lo necesitaba y se veía contra la espada y la pared, lo hacía, ¿vale? Con lo cual estaba siendo injusto con lo de abajo, con quien ya estaba dentro y con quien llevaba mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta es él se dio cuenta que esto estaba perjudicando en su empresa y que él no se había dado cuenta, él había seguido, bueno, pues lo que siempre había hecho, lo que había aprendido, ¿no? Que cuanto menos le pagase a un empleado, mejor, y que todo el mundo había que negociar cuando entrase en la empresa y no, hay que tener claro cuáles son tus niveles salariales, tienes que tener claro hasta dónde puedes llegar y tienes que tener claro lo que tienes dentro, los sueldos que tienes dentro, eh, que no todo el mundo tiene que cobrar igual, tiene que cobrar en función de lo que aporta y de lo que en el mercado laboral hay, que muchas veces pues, es injusto, ¿vale? Pero eso no lo podéis controlar vosotros. Si el mercado laboral, un programador gana 50, no lo podéis controlar, hay que pagarle 50, ¿vale? Y un administrativo gana menos, ¿vale? Es así, no podéis hacer otra cosa. Pero lo que no podemos hacer es descompensar o negociar con cada empleado y que nos traten así. Bueno, él descubrió eso en ese análisis interno que era algo, bueno, pues que no salía. Y después, ¿no? Primero escuchamos, ¿vale? Por escrito y con entrevista, porque hay que mezclar las dos cosas. Primero hay que preguntar por escrito, porque preguntando por escrito nos permite que la gente de forma más tranquila, más pausada, más analizada, pues ponga cosas que a lo mejor en una conversación pues está nervioso, le pilla el improviso, ¿vale? Improvisto, bueno, pues hay que preguntar por escrito. Y después, y se puede preguntar por escrito anónimamente, es decir, no tenemos que ponerle nombre y apellidos a ese documento. Lo ideal es hacerlo anónimo. ¿Para qué? Para que la gente
Bueno, si no hay generado un ambiente de confianza, si la comunicación no es algo que fluya, hay que hacerlo, hay que hacerlo anónimo para que la gente realmente se sienta libre de hacerlo, ¿vale? Y después, otra cosa es que nos sentemos individualmente con cada uno de ellos, ¿vale? Para ir preguntándole cosas de forma individual, ¿vale? Entonces ese es el enfoque de preguntar, por escrito anónimo y después sentarnos de forma individual. Nosotros hemos sacado ya ese análisis de lo que ha salido por escrito y por lo tanto ya veo por dónde van las cosas. Entonces le puedo preguntar a esa persona a raíz de mi análisis anónimo, del análisis anónimo que saquéis, le puedes preguntar por determinados aspectos ya más de forma individual, sin saber quién ha dicho cada cosa, porque no lo sabes, ¿vale? Pero la segunda parte, después de preguntar, es poner en marcha, ¿vale? Poner en marcha esas medidas. Es decir, de nada sirve preguntar si ahora a mí me dan una solución que es buena y ahora no la pongo en marcha o porque es dura de ponerla, porque no me atrevo, porque no soy valiente, porque afecta. No, si es buena, me lo ha dicho más de una persona, esto hay que hacerlo completo, ¿vale? Hay que, porque si no genera un sentimiento de que da igual lo que diga si después nada se va a poner. Esto genera un círculo virtuoso y en el próximo análisis que hagas, la próxima vez que escuches y que preguntes, te van a decir y te van a decir contando cosas para mejorar la empresa y empiezas a poner en práctica cosas que te dicen. Vale, y ya por último, pongo un caso, otro caso real de preguntar y de escuchar y qué cosas salen. Y es el caso de una empresa de ingeniería de Valencia, fundada por tres socios. Esto es algo muy habitual, ¿no? Que una empresa, bueno, empiece con más de un socio, ¿no? Y cada uno pues se encarga de una parte, ¿no? Pues en este caso, pues Antonio se encargaba de la parte comercial, Ana se encargaba más de la parte de programación y de atención al cliente, porque bueno, hacían cosas de desarrollo y servicio al cliente, y Pedro más de la parte de ingeniería, de proyectos, ¿vale? Bueno, pues resulta que cuando se empieza a preguntar, empiezan a salir cosas, lo que sale es que no hay una gestión, no hay una estrategia integral de gestión de personas. Es decir, cada socio, en función de su personalidad, en función de su forma de ser, en función de su mentalidad, está gestionando personas, ¿vale? Porque cada uno tenía un equipo diferente de alguna manera, incluso había personas que eran compartidas, lo cual era todavía más caos, porque en función de a quién le preguntaran, pues tenían una forma o una respuesta diferente. Bueno, en criterios sobre el teletrabajo, en criterios sobre cómo dar feedback, en criterios sobre bueno, cómo hacer una determinada aspecto, en el reconocimiento, unos daban reconocimiento, otros no, una gestión diferente de personas. ¿Por qué? Porque cada uno no eran expertos ninguno, eran tres ingenieros, ninguno son expertos. Bueno, pues lo primero, esto nos da que hay que unificar la estrategia, hay que definir en empresas con varios socios, hay que dedicarle tiempo a esto. Es decir, oye, ¿cuál es la estrategia que vamos a seguir para gestionar personas? ¿No? Y a ellos les sirvió mucho esto para ver, incluso se tuvieron que sentar ellos mismos para decir, oye, ¿hacia dónde queremos ir aquí? Es que no tenemos claro hacia dónde hemos querido. Bueno, al final evolucionaron o han evolucionado precisamente hacia la autogestión, hacia el trabajo remoto, hacia delegar, bueno, y han sido uno de los ejemplos de empresa que ha evolucionado, ¿no? Hacia empresa TIL y están trabajándolo y es duro, pero creo que están bastante contentos. Vale, y voy a terminar, ¿vale? Porque esto es el análisis interno, que es un primer paso, ¿vale? Si no hemos hecho nada en la gestión de personas o hemos sido muy poco proactivos, el primer paso es escuchar de esta manera, ¿vale? Y poder implementar cosas, ¿no? Eh, pero después hay que hacerlo de forma continua, es decir, esto no es un trabajo, la gestión de personas, y cada vez por suerte lo tenéis más claro todos los responsables de gestión de personas, los gerentes, es algo al que hay que dedicar tiempo. Es decir, yo siempre se lo digo a clientes, es decir, deja de tener contacto con clientes, ¿vale? Si tienes que recortar algo de tu tiempo, deja de tener contacto con clientes y ten más contacto con tu gente, que ya ellos se encargarán de cuidar a tus clientes.
pero es que tú vas a trabajar exponencialmente. Con un cliente puedes hablar un one-to-one. Bueno, excepto estas cosas, ¿no? Pero tú con un cliente, cuando tú gestionas un equipo, tú puedes hacer crecer exponencialmente ese equipo y tu tiempo es mucho más productivo, ¿vale? Si tú trabajas en la mejora de la gestión de personas de tus 40 empleados, es que a lo mejor aumenta la productividad un 1% de esos 40 empleados. Es que aumentar la productividad de un 1% en esos 40 empleados es más rentable que el tiempo que tú le estás dedicando a ese cliente, por muy importante que sea, ¿vale? Entonces, hay que dedicar tiempo para hacer reuniones de mejora, para hacer brainstorming, para hacer análisis internos cada cierto tiempo, ¿vale? ¿Y qué es el sistema de pedir consejo? Cuando ya hemos implementado, ¿vale? Cuando sirve para la autogestión. El sistema de pedir consejo en general nos sirve para cualquier persona que tenga una capacidad de decidir, ¿vale? Pero en este caso, la primera parte que os voy a o planteo en el sistema de pedir consejo es que vosotros, como líderes de equipo, tenéis que pedir consejo, ¿vale? No sé si lo hacéis, pero a la hora de tomar decisiones, hay personas que saben más que nosotros de determinados aspectos, ¿no? Entonces, aunque la decisión sea nuestra, y eso es algo que realmente creo que se hace bastante, bueno, pues se pide consejo a personas importantes dentro de la empresa sobre qué decisión tomar, ¿vale? Eso que normalmente se hace y que como gerentes, como líderes de departamento lo hacéis, es lo que hay que extrapolar cuando vayamos dándole roles de decisión a otros empleados. Es decir, es el mismo sistema que habitualmente vosotros podéis usar y es, oye, pues ahora resulta que a un empleado, a uno de los del resto de miembros del equipo, le he delegado la responsabilidad, ¿vale? El rol de gestión de un determinado ámbito de clientes, ¿no? La gestión como consultor, ¿vale? De clientes. Y tiene la responsabilidad de decidir todos los aspectos relacionados con él, ¿vale? Eso no quita, ¿vale? Como estamos creciendo la autogestión y estamos empezando a confiar en esa persona, que pida consejo. Es decir, la decisión la tiene él de cómo gestionar ese cliente, si hacerle una visita o dos, si llamarlo, si hacerle un descuento o no hacerle un descuento, si dentro de la estrategia global, ¿no? Pero la gestión o la decisión es de esa persona, pero pide consejo, ¿vale? Pide consejo o bien a su superior directo, ¿vale? Cuando se encuentre con una situación nueva o con una situación que no tiene claro cómo afrontarla, o pide consejo a un compañero, ¿vale? Que es también senior, que también cree que le puede aportar, bueno, pues que le ha hecho, o que sabe que ya ha resuelto problemas como este, pero después quien decide es esa persona que tiene ese rol de decisión, esa persona que le hemos cedido esa responsabilidad, ¿vale? Y que tiene esa autogestión. Entonces, pedir consejo es: ¿qué opinas sobre esto? ¿Vale? Te escucho, y si hay que mantener una pequeña conversación, se tiene, pero después decido yo, que soy quien tiene la capacidad o la responsabilidad sobre decidir, ¿vale? No es consensuar una decisión, ¿vale? Que es cuando se pierde mucho tiempo. No, aquí es, pido consejo, te escucho, te doy las gracias y me voy. Si no tengo muy claro con el consejo que me ha dado y con la opinión que ya tenía, pido consejo a otra persona y hago lo mismo. Le planteo la situación, le pido consejo, te escucho y me voy. Ni siquiera te traslado qué decisión he tomado. Y esto es algo que al principio os va a chocar mucho cuando implementéis un sistema así, porque claro, lo normal es consensuar la decisión o que al final acabe siendo el jefe el que tome la decisión, ¿no? Y que sea iniciativa de uno, pero no, no, no. ¿A quién le hemos cedido la decisión? Esa persona es quien decide, ¿vale? A ti te pides solamente consejo, ¿no? Este sistema de los consejos lo veremos más adelante porque se une a todas las herramientas. Ahora lo he enfocado un poco como forma de vertical de comunicación hacia arriba, porque lo tenéis que implementar. Una forma fácil de empezar a hacer esto es implementarlo vosotros, que empecéis a utilizarlo vosotros en la toma de vuestras decisiones, ¿vale? Y así os habituáis a ello. Oye, cuando tenga algo, una decisión que no tengo muy clara, pido consejo, escucho y me voy. Y ya decido yo, ¿vale?
Bueno, pues si os parece nos vamos a quedar aquí y el próximo seguiremos con evaluación de desempeño, ¿vale? La próxima charla, que es otra forma voy a dejar de presentar, ¿vale? Seguiremos con la evaluación de desempeño, que es otra forma de escuchar, ¿vale? Ahí, bueno, pues va a estar más unida a otra cosa, ¿vale? Pero bueno, lo dejaremos para el próximo día. Si os parece, aquí lo dejamos, ¿vale? Os seguiremos mandando, ¿vale? Enlaces a la próxima charla y de los conceptos. Muchas gracias a todos. Chao.